era la necesidad de crear un laboratorio donde ya vengo trabajando más de 20 años. Bueno, terminando el paréntesis, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en que las manchas de sangre van a tener diferente coloración dependiendo a lo que se expongan, a veces por el calor, a veces por el tiempo que está pasando. Y todo eso va a servir para nosotros hacer un análisis de identificación. Así como tenemos ese tipo de análisis, también tenemos el análisis de la morfología de la sangre, la forma. Entonces hay un tratadista de esto, de este tipo de manchas, que es Simonin, que clasificó las manchas de sangre, por ejemplo, en lo que es proyección, donde las gotas y salpicaduras van a formar parte de esto, en lo que es escurrimiento, cuando se refiere a los charcos, a los regueros, a los rebabas, cuando es el contacto, las impresiones sangrantes de dedos, manos o pies, cuando es el tipo de impregnación, cuando hay inhibición de tejidos, el limpiamiento, cuando hay tentativa de lavado o de enjugado por un objeto manchado. Entonces, básicamente con esto él describe y globaliza a todas las formas de manchas de sangre que pueden haber. Posteriormente ya se viene ya desarrollando una, no sé, digámosle así, una nueva forma de analizar los patrones de mancha de sangre, cuando hay otra clasificación ya más extensa, y eso ha sido bien sustentado por el autor que lo clasificó, ¿no? También la forma va a variar según el tipo de soporte. Eh, por ejemplo, se va a presentar como diminutas masas esféricas o polídricas brillantes irregularmente adheridas cuando apenas se impregna el soporte o es impermeable, por ejemplo en el caso de la lana, vidrio, porcelana, metal, caucho, como contornos definidos cuando se absorbe el soporte y en costras o formando masas diminutas ligeramente convexas cuando el soporte no es absorbente. Hay una fuerza de proyección la cual va a permitir hallar el plano de trayectoria, el sentido del chorro, la cantidad de sangre que puede calcularse de acuerdo a la extensión de la mancha o por el número de prendas manchadas, pudiendo en el primer caso presentarse como gotas, charcos o lagunas. Conviene además tener en cuenta el tamaño y número de las manchas, así como la ubicación precisa de las mismas. La altura también juega un papel importante, ¿no? Se estima cuando se trata de investigar si de qué parte del cuerpo proviene. Entonces, a veces la morfología de la mancha nos va a indicar si está a una altura hasta 1,5 metros. Hay diferentes formas, del 1,5 metros para adelante ya la mancha no va a sufrir alguna variación. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Tal es así de que un caso también que tuvimos, una casuística en La Victoria, en una apoyada, allá saliendo de la apoyada, pues se agarraron dos bandos y uno mata al otro, se encuentra un cadáver ahí, y de ahí un goteo que se continúa por 2 cuadras y se pierde en la avenida de Iquitos, en en la pista, o aparentemente pues si se pierde da la impresión de que lo han recogido ahí con un vehículo. Y Y al analizar pues ese tipo de mancha de sangre, claro que es una bala perdida. Entonces, por la forma de la mancha, a mí me da la impresión de que no era una altura mayor a 60 centímetros. Y por el lado en que está la mancha, como se ha ido desplazando como 2 cuadras, yo decía, estaba totalmente seguro que era el lado derecho. Entonces decía, investiguen si entra una persona herida por arma de fuego que esté herida en la pierna derecha. Entonces, yo estoy seguro que es en el lado derecho. Entonces la mancha me indica la forma como se ha desplazado, todo es hacia el lado derecho, entonces yo digo, y a la altura, en la pierna derecha tiene que estar. Y efectivamente, cuando comienzan a investigar los pesquisas, por esa coordinación que hay con el perito, lugares aledaños, tenemos Loaiza, 2 de mayo, todo, entonces ya, pum, 2 de mayo pintó, un herido por arma de fuego, herido en la pierna derecha. Vamos, compadre, estoy casi seguro que él es, vamos a sacarle su sangre y la voy a homologar con la que encontré acá. Y estoy casi seguro, como que me llamo Carlos Domínguez, de que va a corresponder. Y efectivamente correspondiera. ¿Y dónde está toda la pérdida? Plan, lo enmarrocan ahí a la camilla y se acabó. Una vez que se recupere,
va a seguir su juicio, todo, y posiblemente ya esté condenado, ya bien podría en la cárcel. Los registros de la mancha de sangre, para conservar el aspecto y detallar la ubicación de las manchas, se hace necesario fotografías, bocetos, todas las técnicas para perennizar una escena, ¿no? Las manchas desconocidas y manchas patrones hay que correlacionarlas, tener en cuenta las características de la superficie sobre la cual se encuentran las mismas y usar idénticas superficies de impacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, a través de esa mancha se llegó a determinar, ¿no?, que podía corresponder a través de la altura, del plano perpendicular con que cae todo. Pero también a veces queremos hacer una reconstrucción en el laboratorio. En una oportunidad nos llegó al laboratorio diferentes fotos del caso de un homicidio de una canadiense. No era esta última que están investigando, hace tiempo fue eso, donde estaban implicando al esposo. Y decían que él la había matado, cuando había testigos de que él se había ido a jugar tenis, qué sé yo, y cuando regresó dice que la vio ya tendida muerta y que ella se ha suicidado. Y entonces dice, no, sí, yo tengo testigos que me han visto. Bueno, entonces por eso le decía la cronología. Entonces se fueron a la cronología y no era tan determinante, que pudiera ser que la haya matado y se haya ido a jugar todo y vino todo fresco, ¿no? Entonces no era tan determinante, pero es importante la cronología. Entonces la fiscal tenía dudas, este caso fue una fiscal, y nos dice, ¿sabe qué? Quiero que hagan el análisis de la escena, pero no hemos ido, doctora, a través de las fotos. Bueno, pero las fotos puede ser que si no se toma un ángulo debido, todo puede ser engañoso. Bueno, si pueden determinar por la foto, pues me dice. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que se pueda, pues. Si se puede determinar fehacientemente, sí, si tenemos dudas, lamentablemente no. No, ya está bien, entonces. Y como era un hecho por arma de fuego, trabajamos con el balístico. Entonces nos mostró fotos y las fotos estaban bien tomadas, ¿eh? Bonito, de diferentes ángulos, todo con acercamiento, panorámicas, de detalle, todo como manda el canon criminalístico, ¿no? En lo que es la fotografía. Entonces, fotografía forense bien tomadas, todo, pero es un poco subjetivo, y la criminalística no es eso. Pero con toda esa salvedad se trató de reconstruir. Entonces, comenzamos a ver un goteo, una salpicadura, mejor dicho, en la base del somier de la cama. Tenía un forro blanco y vemos un tipo de salpicadura. Entonces comenzamos a analizar, ¿sabes qué? Hay que hacer un ensayo en el laboratorio haciendo, reconstruyendo eso. Vamos a ubicar ese tipo de tela, preguntar de qué tipo de tela es todo y decirle a la fiscal que en todo caso que nos envíe el colchón. Nos envió, pues. Vimos el tipo de tela, sacamos un tipo de tela, lo forramos con una madera. Vamos a trabajar diferentes tipos de altura, diferentes ángulos. Entonces comenzamos a probar altura, vamos a inclinarlo un poco. Y pum, comenzó hasta que se comenzó a dibujar exactamente lo mismo que había en el colchón, en el somier, ¿no? Allá, entonces, ¿qué altura estamos? ¿Qué ángulo? Entonces esto. Esa es una manera de reconstruir las manchas de sangre. Entonces definitivamente la persona ha tenido que estar así y no como muestra la foto. El proyectil, ¿por qué se encontró tanto de acá? Entonces alguien lo ha movido. Porque si el proyectil impacta en esta zona, toda la persona cae acá tendida y el proyectil siempre se eyecta para el lado derecho, por decirte que diga el balístico, ¿no? Y no puede estar, y eso está a unos cuantos centímetros del cuerpo, no puede estar a mucho. Entonces hicimos un trabajo bonito, un trabajo concienzudo y determinamos que esta persona no se había matado, sino alguien la había matado. O sea, no era un suicidio, sino era un homicidio. Usar idéntica superficie de impacto. O sea, así se hace el trabajo. Lo mismo que ustedes ven en películas lo hacemos nosotros. De repente ellos tienen más sofisticación con instrumentos más de seguridad, pero el último el resultado es el mismo. Y es más, lo mismo de la FBI, han venido en un par de oportunidades a darnos capacitación y más bien ellos han salido capacitados por nosotros, porque se sorprenden cómo podemos trabajar con tan poca tecnología y cómo pueden resolver casos con tan poca tecnología. No les miento, no es broma, es de verdad. Entonces incluso decía, si ustedes trabajaran en Estados Unidos serían millonarios porque ahí el perito se especializa en una cosa. En cambio ustedes mismos recogen sus evidencias. No, ahí el que recoge las evidencias es el personal policial y lo manda al laboratorio. Cuando quiere la participación de un perito usa nivel 4. Que le decía nivel 4, la participación específica de un perito. Por ejemplo, que ven un biólogo porque ya tiene dudas, el pata no sabe cómo recoger de repente algo.
Y ellos han sido preparados para recoger todo tipo de indicios. Entonces viene, que venga un psicólogo, entonces ya, o sea, nivel 4. Él hace el nivel 1 y hace el nivel 2, ahí el policía. De acá no, acá el perito hace el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4. Entonces él hace todo. Y entonces se sorprende, ahí sería millonario, pues, porque ustedes allá solamente es para una determinada función, acá hacemos todo, ¿no? Entonces ellos se sorprenden y dicen, bueno, ¿qué capacitación más? Igual, he recibido 2 veces capacitación del Blue Star y la primera vez hacíamos más cosas que ellos siendo el dueño del reactivo que manda un especialista de Francia, manda para que capaciten a nivel de Latinoamérica. Y como nosotros estamos interesados, lo llegamos a través del general de Diringri en esa época, agarró y dijo ya que todos los biólogos vayan a capacitarse. Nos capacitó, nos proporcionó un aula y todo, y vinieron con todo su material sofisticado, todo, y y al último, que no me dice nada. Y todas las dudas que yo tenía le preguntaba, pues, y dice, pero ustedes cómo saben, porque eso lo venimos haciendo hace como 2, 3 años, que con nuestro producto, estando con su producto trabajamos hace como 2, 3 años y hemos, a mí lo que me gusta es hacer bastante experimentación con todo tipo de soporte, con todo, echarle todo tipo de repente lavarlo con lejía, qué sé yo, lavarlo con pinesol para ver qué resultados me da, todo quemar ese sitio para ver si en los incendios puede hallarse pues el Blue Star, si da positivo o no, en madera, en lo que sé, en prendas, en todo tipo de soporte, y hasta el cansancio me he cansado de hacer a Blue Star. Y entonces él se sorprendía, bueno, no pensé que a principios de años ha sido febrero o marzo, ya no viene el capacitador de ellos, sino viene el mismo dueño del producto. Y era un francés. Entonces yo tengo la suerte, o bueno, la facilidad de hablar el francés por lo he estudiado. Entonces, y yo le hablaba en el idioma normal, ya no necesitaba el traductor porque vino con su traductora. E invitó a peritos de Aramburú, peritos de la Dirincri, peritos del Ministerio Público, algún abogado que otro. Entonces nos sentamos en una mesa así, en un hotel, y a hacer su presentación. Y entonces yo ya no tenía dudas, porque la duda ya la había preguntado, pero por si acaso le pregunto en cosas específicas, ¿no? En estos casos, cuando tenemos esto, ya lo hablaba en francés, ¿no? Cuando tenemos esto, todo cuando se considera positivo, no se considera positivo, ¿no? Cuando es así, sí, cuando es así, no. Entonces el Blue Star tiene un complemento que es el hexagón. Eso es para determinar si la sangre que estamos encontrando es humana o no. Y ese hexagón funciona como un test de pronóstico. Entonces se forma 2 líneas cuando es positivo y solamente la línea de control cuando es negativo. Entonces, como fui con un grupo de 3 peritos y en ese afán de nosotros de experimentar con todo, nos sirve pues así como ahora, ¿no? Un refresco, Coca-Cola, él trae su Coca-Cola y le echa al hexagón. A ver, vamos a ver pues qué sale, pero este por probar nomás pues, ¿no? Y sale positivo con la gaseosa. Y lo volví loco al francés. Jefe, ese es mi comandante, ¿qué es esto? ¿Positivo que te ha sacado sangre, Leo? No, me dice la Coca-Cola. La Coca-Cola, este loco, Leo, te pasaste. Sí, por jugar le eché y mira, salió positivo. O la Coca-Cola está con sangre, o el reactivo está fallando, pues le dije. Pero ¿cómo le vas a decir al francés, al dueño del producto, que tu producto no sirve? Entonces dejé que terminara de explicar y en el break me acerco, pues, y le enseño la tabletita, bueno. Le digo, ¿para usted es positivo o negativo? Le digo. Positivo. Es Coca-Cola. Pucha, que es blancón, el otro se puso como un tomate, ¿ve? Coca-Cola, sí, acá está la Coca-Cola. Todo. De repente no han usado bien cómo es el procedimiento, hay que enjuagarlo primero con agua destilada y tanto. Ahí está la Coca-Cola, pues. Agarra su hisopo, todo lo enjuaga, todo, lo deja diluir un rato, unos 2, 3 minutos, todo. Saca todo, pues el frasquito de agua destilada que tiene con la muestra, todo. Le echa el pocito, todo, hace la corrida cromatográfica, todo. Ya ves, está negativo, pero el reactivo dice que hay que esperar hasta 10 minutos. Si después de 10 minutos no es positivo,
Ya, o sale positivo después, ya no, definitivamente es negativo. A los 2 minutos pinta bajo reloj. 2 minutos se pone la línea. Dije, ya no le voy a decir nada para no dejarlo mal. De ahí termina la capacitación, todo, nos invitan a almorzar. Entonces yo le dije a los peritos, vayan ustedes nomás a la base porque me están invitando a almorzar. Y ahí me dice, pues, así que loco Coca-Cola, ¿no? Me dice en francés, que yo me río. Le digo, no, le digo, no ha sido con la intención de hacerlo quedar mal, simplemente que mis peritos tienen la consigna de experimentar con todo tipo de muestras, todo, y a mi perito se le ocurrió, pues, experimentar con Coca-Cola. Así que se quedó con eso, no, voy a llamar allá a Francia y voy a hablar con el químico ahí, qué pasa, por qué ha salido así. De repente hay algunos compuestos que pueden ser, pues, dar falsos positivos, ¿no? Así que bueno, ya, pues, eso para hacer un paréntesis del caso del Blue Star, ¿no? Ah, es igualito, pues, igualito es. Cuando sale positivo hay una línea que es del test y una línea que es de control. Entonces cuando te sale la línea de control es porque el test está negativo, o sea que no es humano, es sangre animal o sangre no humana, como le dicen, sangre no humana. Pero cuando te salen los dos ya tienes la certeza de que esa sangre que has hallado es humana. Por ejemplo, también así en Chincha hace años, el caso de una chibolita que había desaparecido y la encuentran después de 3 semanas en una sequía seca ya, había sido violada también. Entonces, por las investigaciones dan que había sido en una casa. Entonces nos llaman acá a Lima para que vayamos allá a Chincha a hacer ese caso y aplicar el luminol, pues no teníamos el Blue Star, el luminol. Y aplico el luminol y me sale positivo en el colchón, en la lavandería y en un pozo de agua de la cocina que iba corriendo por ahí y había su desagüe, perdón, el desagüe. Digo, y bingo, dije, bacán, pues. Ya me salió positivo todo. Y después no teníamos pues ese hexagón, que es para determinar si era humano o no. Entonces yo dije, ya voy a recoger la muestra y ojalá que salga bien porque justamente hemos cambiado el Blue Star porque el luminol atacaba mucho a la célula que al último terminaba dañando y prácticamente mataba a la célula. Entonces no podíamos aplicar el perfil genético, pero de todas maneras lo voy a mandar para ADN, pues ojalá que se pueda rescatar algo. Y ahí la señora me dice, no, lo que pasa es que ha parido mi gata acá, y la hemos tenido encima de la cama. Y de ahí le mandaba a la lavandería, pues, y como se limpia todo va al desagüe, pues, que está la lavandería con la cocina, está ahí, ¿no? Ya, bueno, son cosas, anécdotas que pasan, pues. Ya, los tipos de mancha de sangre se puede determinar por la altura de la caída, como en el caso de la Victoria, por el ángulo de caída, como en el caso de la Francesa, y la relación que hay entre el largo y el ancho de la mancha, ¿no? Entonces ahí vemos las diferentes morfologías a diferentes tipos de altura, cómo se presenta. Ahí, por ejemplo, a 7 centímetros vemos un contorno regular. A 40 centímetros ya comienza a distorsionarse la mancha y comienza a ser un poco rayada. A 1,30 m ya la formación de satélites, esa especie de gotas que hay acompañando a la gota principal. Y ya a partir del 1,5 m ya la variación es mínima ya. Entonces por el ángulo de caída puede ser vertical, cuyas manchas son redondeadas, lo que estamos viendo en la foto. Pueden presentar dentellones cuando caen sobre un plano horizontal y se alargan si lo hacen en un plano oblicuo. Cuando es poco agudo va a formar manchas a manera de quilla. Cuando es agudo, menor a 50 grados, mayor a 50 grados, menor a 50 grados, perdón, va a formar manchas que se alargan en hilo o barbas de pluma. Entonces acá vemos, por ejemplo, en los casos que hemos acudido, las diferentes morfologías, ¿no? El tipo goteo, cuando son cuando son hechos por arma blanca, el goteo que deja. Esto, por ejemplo, se halló en la cocina del triple homicidio ahí en la Victoria del argentino. Este es el caso de Marca de Santa Anita, un proyectil que fue impactado a nivel infraescapular derecho, el charco que deja. Este es otro tipo charco. Tipo impregnación, caso de una violación. Acá se halló sangre y se halló semen también.
Esto de los marcas de Santa Anita, el escurrimiento. Este es el primer carro que decía que estaban con los dos cadáveres ya para entrar al puente. Este es otro caso de escurrimiento. Caso de salpicadura, ¿se acuerdan el caso del loco martillo? Este caso es. Rebaba es lo que se desprende del charco y se forma ya como ya con líquido este amarillento, más o menos como si tuviera una especie de suero. Entonces eso le llaman rebaba, ¿no? El desprendimiento del charco, ya. Y hay el caso tipo salpicadura, ¿no? Salpicaduras. Casos. Claro, también, ¿no? La fuerza de proyección, todo. Y acá el limpiamiento. Una calzada que han querido limpiar, no la han limpiado bien. El tipo contacto que hay en las armas, por ejemplo. Tipo contacto. Esto, por ejemplo, se halló similar en el caso del triple homicidio de la Victoria, ¿no? La mamá fue violentada en el baño y así ya muerta, o antes de morir, en la tina se le encontró ya y había huellas así con sangre de su pie, ¿no? Ya hemos hablado del elemento reconstructor, ahora la sangre como elemento identificador, ¿no? Además del estudio físico de las manchas de sangre, su estudio desde el punto de vista químico y biológico permite hasta cierto punto individualizar su origen, si es humano o no, o procedencia, tipificarlo por el sistema ABO, ¿no? El grupo ABO. Y así tenemos ensayos de orientación. Entonces una de las pruebas de orientación es excluir a todas las manchas sospechosas, ¿no? Sobre todo de ciertos alimentos, jugos vegetales, sales metálicas, pinturas, etcétera, ¿no? A veces nos dicen, no, mira, hay sangre todo cuando es barniz, ¿no? O es pintura roja. No, le digo, a ver, un ratito, le digo, no te apresures, le digo, no determines. Puede ser, al parecer, sangre, le digo. Vamos a pasarle, a veces el fiscal mismo del doctor, le paso el reactivo. No es, le digo. Y por experiencia también se lo dije al principio, no es. Pero ustedes quieren ya verificar, ahí está. Ah, ya, entonces se quedan tranquilos. Entonces, para determinar, para excluir si una mancha sospechosa se trata o no de sangre, hay que usar un reactivo de orientación. Y esos reactivos de orientación es la benzidina, o mejor dicho, llamado Adler, pero mal llamado benzina, porque es uno de los compuestos del Adler, de la benzina, pero no es solo la benzina, sino hay más, ¿no? Entonces el fundamento que tiene es el mismo que se usa con el Blue Star o con el Luminol, que son reactivos de orientación. Van a permitir excluir o vamos a excluir pero no incluir, o sea, en el sentido de que vamos a reducir el número de sospechosos y vamos a tratar de quedarnos con 2 o 3 y de ahí hay que hacer otras pruebas más, ¿no? Pero al menos permite la exclusión. Estos no son definitivamente, ¿no? Entonces el fundamento es la formación a través de donde va a reaccionar la peroxidasa, va a colorearse a un color azul violáceo básicamente, y el tiempo de reacción máximo es en 5 segundos, ¿no? Tiene que ser inmediato. La sensibilidad que tiene es 1 en 200.000, es decir que una gota de sangre yo la diluyo 200.000 veces y todavía va a ser positivo el uso de este reactivo. Su color inicial es incoloro y cuando es positivo, como ven en la foto, el hisopo se torna azulazo, ¿no? Entonces yo quiero saber si estas manchas que hay en la piedra son sangre. Entonces le paso este reactivo de orientación, que es el Adler, y salió positivo. Ahí yo quiero que esas manchas ahí pardujas que están en la prenda de vestir se trata de sangre, le paso el reactivo y sale de color azulino. Solamente. Acá todavía estamos en sangre. Todavía no se sabe si es humano o no. Es de orientación. De ahí tenemos... Exactamente. Entonces ya de ahí tenemos que usar un reactivo de certeza. Estos son los de orientación. El luminol, que tiene el mismo principio que el Blue Star, también es incoloro. Acá la sensibilidad, algunos tratistas varía, ¿no? Uno dice que tiene 1.000.000, otro 3.000.000. Esto es el hecho de que tiene mucho más sensibilidad que el Adler. Entonces acá
ya esa dilución es imperceptible al ojo humano, por eso es una mancha invisible, aparentemente, es una mancha latente que se va a visualizar cuando le pasemos. Y el resultado es una fluorescencia o quimioluminiscencia, color celeste, en el caso del Blue Star es celeste, en el caso del luminol es azul. Y es así como lo vemos. Tiene que pasar tiempo ya, se limpia la sangre y para que reaccione el lumino cuando mínimo cuando Es impredecible, ¿no? Porque si ya no ha vuelto a ser lavada la mancha, te va a durar años. ¿sí? Sí, dura Ah, años. sí. Sí, pero si tú la lavas constantemente va a llegar un momento en que ya no va a reaccionar, claro. Así hago que reaccione perfecto, a ver, No, no, ya, y eso ya, pues ya elimina ya prácticamente el resto. Claro, pero eso es cuando lo lavas constantemente, ¿no? Generalmente el delincuente lo lava todo y se desaparece, ya no lo. Entonces por eso que se obtiene buenos resultados. Entonces, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es un reactivo de orientación. Entonces, y el hecho de que todas las investigaciones conduzcan a que ha sucedido, por ejemplo, en un determinado lugar, el hecho de no encontrarse no significa que no haya sucedido tampoco el homicidio, no supongamos que estemos investigando un homicidio, no significa que no sucedió nada, sino que puede ser esas variables, ¿no? De repente le he lavado con un químico todo que ya no va a captar porque esta es una reacción química al fin y al cabo, ¿no? Va a buscar los trazos mínimos de sangre, pues imagínate, pues ya son microlitros de sangre que va a buscar y va a reaccionar siempre con el fierro, pues. Entonces, si ya no se haya, porque se lavó constantemente, o posiblemente porque ya no haya sucedido, entonces ya no se puede tener como una prueba, como un aporte el uso del luminol. Entonces, pero así, bueno, esa es la reacción que tiene, ¿no? Acá es lo que habíamos visto. Entonces tenemos ensayos de orientación porque estamos en la etapa de identificación. Entonces ahora tenemos que tener la de certeza. Ya sé que esa mancha sospechosa puede ser sangre. Ahora yo quiero tener la certeza de que sea sangre. Entonces utilizo los cristales de Teichmann. Al microscopio vamos a usar cristales de mina a partir de hemoglobina en presencia de ácido acético. Entonces vamos a usar un ácido acético glacial, lo vamos a quemar un poco y vamos a ver en una lámina al microscopio, se van a observar este tipo de cristales, ¿no? Así romboidales, de esa coloración. Entonces ahí ya tengo la certeza de que esa sangre es humana. Teichmann, cristales de Teichmann. Entonces ahora ya sé que la sangre es humana, ya sé que ya se trata de sangre, ahora quiero saber si es humana o si es animal. Entonces ahí tengo que ver ya al microscopio, cuando se trata de sangre fresca, la ausencia de núcleos característicos, los glóbulos rojos de todo mamífero, como ya sabemos. Dentro de los mamíferos difieren en cuanto a sus dimensiones, ¿no? Siendo pequeños en la cara, camello y caballo, y en la llama son elípticos. En las aves, además de ser 2 veces más grandes que el de los humanos, son elípticos y biconvexos. Entonces ya la morfología que tenemos vista al microscopio nos va a indicar la especie, ¿no? O también podemos, a través de una reacción inmunológica, podemos determinar la especie. A través a través de los sueros precipitantes, permite establecer si la sangre es humana o no. O si presenta ya sustancias químicas proteínicas, como en el caso de los antígenos, para ver una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Para los antígenos ya van a ser capaces de hacernos reaccionar y producir los anticuerpos. Entonces acá utilizamos antiguamente estos tubitos de Durhan, donde utilizamos el reactivo, el antihumano, por, por las paredes dejamos escurrir, de ahí echamos la sangre, la centrifugamos y solamente usamos el suero. Y en la interfase entre el medio del suero y con el antisuero, con el reactivo, en el medio se formaba como un halo blanquecino, lo que figura ahí. Entonces cuando se formaba este halo blanquecino se trataba de sangre humana, cuando no se formaba nada es porque no era humana, pues. Ahora eso lo hemos sustituido por el hexagón, ¿no? El hexagón nos va a determinar si es humano o no. Y acá ya pues Landsteiner ya cuando determina pues el sistema ABO, la presencia de los antígenos en el grupo AB,
Los glóbulos rojos pueden ser determinados mediante pruebas serológicas empleando anticuerpos apropiados. Entonces, para excluir a un individuo que se requiere identificar y que de alguna forma se encuentre involucrado en un hecho delictuoso, es importante determinar su grupo sanguíneo. Igual, pues, hay que hacer ADN nomás ya. Ya a través de esto no sale. ADN nomás, pues, ya. El perfil va a ser diferente, no van a tener el mismo perfil. El perfil es ya individual para cada uno. Y bueno, esta es la clasificación que él dio. Y de ahí antiguamente, por ejemplo, antes de tener el ADN, no solamente se sacaba el sistema ABO, ¿no? Se hacía el Rhesus, el MN, el LUIS. Entonces en la policía hacían eso, ¿no? Y así determinaron, por ejemplo, el estudio de histocompatibilidad cuando Toledo negaba a su hija. Entonces salió un 95% que era probablemente el papá, pero bueno, era innecesario sacar, pues basta el cacharro, ¿no? El último tuvo que reconocer cuando lo amenazaban ya de hacer el examen de ADN, ya no le quedó otra que reconocer, pues. ¿No? Pues así todo eso, la criminalística tiene que valerse de todo, ¿no? Todos los individuos poseen antígenos propios, que pueden ser reconocidos e identificados de alguna manera. De ahí su potencial para ser considerados como marcadores, ¿no? Entonces, para el ADN utiliza la policía, creo, 15 marcadores y uno sexual. Entonces, mientras más marcadores se utilice, más no vamos a sacar al 100%. Mientras menos marcadores se utilicen, nos vamos a sacar el 99.99999%. Entonces, la probabilidad de que una persona tenga el mismo perfil que otro es de acá pues a uno en, no sé, 50.000 millones de personas, y creo que toda la población hacen eso, ¿no? Entonces, por eso que es indudable las pruebas irrefutables, la prueba de ADN, pues. Y la reacción antígeno-anticuerpo, ya ustedes saben cómo funciona. La aglutinación, que es lo que se mira para saber a qué grupo pertenece, y de acuerdo al tipo de método que empleemos, al último lo vamos a someter a todo un método que va a permitir reconstruir la sangre, y vamos a ver a través de la aglutinación en qué tipo de antígenos va a formar con el anticuerpo que estamos usando, y así vamos a determinar el grupo sanguíneo, ¿no? Los antígenos del grupo sanguíneo se heredan obedeciendo a las leyes mendelianas, es decir, bajo control genético. El grupo sanguíneo demostrable de un individuo es el resultado directo de la herencia del antígeno de uno o ambos padres. Y acá, ¿qué es lo que el material que se usa? Por ejemplo, en mi caso, cuando estuve de practicante, me di con la sorpresa de que no era el grupo sanguíneo que siempre me habían dicho. Entonces, si no hubiera estudiado biología, ya hubiera terminado por decir que no era hijo de mis padres. Porque mis padres son grupo sanguíneo A y yo soy grupo sanguíneo O. Como mis padres no habían estudiado biología, me imagino que por eso, como yo soy hijo de policías, mi papá era policía, mi mamá ya es policía todavía jubilada, ¿no? Entonces me imagino que en el carnet familiar, a la hora que le han dicho grupo sanguíneo, como los dos son A, ellos pensaban que yo también era A. Y es más, yo tengo dos hermanos y mis dos hermanos son A. Entonces decía, no, será, pues, bueno, yo no me acuerdo que me hayan sacado sangre, ¿no? Pero de repente pequeño, en alguna historia clínica, qué sé yo, me habrán sacado, pero de grande yo no me acuerdo que me hayan sacado sangre. Y así en el laboratorio, pues practicando así de casualidad, me dice la perito que estaba en ese entonces, me dice, pues, Carlitos, ¿y tú qué grupo sanguíneo eres? Ah, yo soy A, pues. A ver, ¿quieres que te saque? No, pero ¿para qué si yo soy A? Pues nomás está pinchando, ¿no? No, te saco. Ah, bueno, sácame, pues. Te han engañado, me dice, ¿tú eres grupo? No, estás loco, yo soy A, acá está mi carnet familiar, acá dice grupo A. No, me dice, hay un montón de policías que vienen y en el carnet de nosotros policiales está en nuestro grupo sanguíneo y no es. Y agarró, me pinchó que creo que los 10 dedos. No, le digo, tu reactivo está mal, sacó un reactivo nuevo, todo. Me pincho el otro dedo como 3 dedos. No, definitivamente interesó, pues. Ah, caramba, entonces dije, ya pues bueno, como son un par de alelos, todo, y de repente de mis padres uno de los dos es AO, los dos son AO, y a mí
se ha vuelto dominante y ella en el crossing over, ya, entonces comencé a sacar todo pues, de la clase de genética, ¿no? Entonces, ya, dije, yo me parezco pues a mi padre físicamente, entonces que ya, y así cochineando, llegué a la hora de almorzar, pues ya dígame la verdad, ¿quién es mi padre? Oye, ¿qué te pasa a ti, mi mamá? Que me va a estar metiendo con todo el mundo, que tu madre es y mi papá, ¿qué estás hablando? Y que, no, que me han hecho la prueba, yo estaba bromeando, pues. Entonces, bueno, así sucedieron los hechos. Entonces, así como Juan determiné mi grupo sanguíneo verdadero y Mendel no se equivoca, pues. Entonces ya de padres A puede salir que sean A u O, de padres B pueden salir que sean B u O, pero de padres O definitivamente tiene que ser O, no hay otra forma. Entonces yo me casé con una persona que es grupo O y lo primero que dice a mis hijos, pues qué grupos son, ¿no? Entonces sacarles su grupo. Pero bueno, son de broma, ¿no? Pero mis dos hijas son O, pues, ¿no? Pero Mendel no se equivoca, pues. Entonces decía. Y este es el método que nosotros hacemos para sangre indirecta, o sea, la sangre seca. Hacemos el método de absorción-elusión. Es todo un procedimiento que dura 24 horas, ¿no? Y en 24 horas ya podemos saber de una mancha seca qué grupo sanguíneo es. Y acá vemos los gráficos, cómo se van juntando los antígenos con el anticuerpo, o los anticuerpos al antígeno, y cómo se forma, ¿no? El grupo sanguíneo. Entonces, dentro de las pruebas de orientación no solamente es el reactivo de Adler, sino tenemos acá el peróxido de hidrógeno, lo que es el Van der Velde o Chauvin, la reacción de la que hemos utilizado en el reactivo principal es la benzidina, la fenolftaleína, la reacción de Kastelmeyer, el luminol o el caso de Blue Star, el tébeno, por ejemplo, lo usamos bastante para ver sangre oculta, por ejemplo, en las heces, se utiliza bastante eso. Y acá está pues cuando es el peróxido de hidrógeno, como el burbujeo que hay con, ¿no? Y ahí el reactivo de Adler cuando se pone azul. La procedencia tenemos que ver más o menos cuando tenemos la seguridad de qué parte del cuerpo procede la sangre. Si es una sangre menstrual, vamos a analizar el microscopio cuando si tenemos sangre fresca. Las células epiteliales de la vagina son características, son grandes, apergaminadas. La epistaxis ahí cuando es sangre nasal, a veces va acompañada de pestañas vibrátiles ahí en el microscopio. La hemoptisis cuando es sangre del pulmón, la hematemesis ya cuando es sangre proveniente de la cavidad gástrica, la melena en caso de recién nacidos. Entonces todas esas cosas vamos a analizar de qué parte del cuerpo procede. La recolección y envío de las muestras. Para preservar las manchas de sangre conviene en lo posible enviarlo al laboratorio para su análisis sobre el objeto en el cual se encuentra. Se debe tener en cuenta la característica del soporte en la adherencia de la sangre. Por ejemplo, si se adhiere fuertemente en tejido, papeles, maderas, se adhiere escasamente en superficies pintadas o pulidas. Las manchas secas, bueno, los materiales que vamos a usar para eso están ahí, ¿no? Los palillos de madera, las filas de gas, el papel transparente, el papel filtro, el suero fisiológico, el agua destilada y el procedimiento cómo se tiene que hacer, ¿no? Eso lo van a encontrar ya en la bibliografía. La sangre, cuando uno es coagulado, utilizar una pipeta y transferir a un tubo que contenga igual cantidad de solución fisiológica, mezclar suavemente, enviar inmediatamente al laboratorio, transportar en recipiente con hielo, se pueden beber un recorte de gasa, desecar y enviar como mancha seca también. O sea, todas las características, ¿no? En las prendas de vestir. Esto hay un problema bastante, ¿no? Que los pesquisas no saben cómo enviar este tipo de prendas y las envían todas húmedas y las envuelven una con otra, todo cuando se debe secar previamente e individualizarlas, cada uno en su bolsa. Entonces a veces hay prendas que no están vestidas y una va a contaminar a la otra, todo, y si le envían húmedas va a llegar al laboratorio ya hongueadas, putrefactas, todo que no va a servir para ningún tipo de estudio. Entonces se está incidiendo bastante en eso, cada vez ya están corrigiendo, como recibimos muestras de todo Lima, entonces conforme vaya llegando la información a ellos ya están corrigiendo eso, ¿no? En objetos difíciles de trasladarse hay que seguir los pasos que se indican para el empleo de fibra de gasa o papel humedecidos, ¿no? Entonces generalmente
sacamos con fibras de gas humedecidos con suero fisiológico, lo enfrentamos a la mancha y sacamos la mancha de sangre. Como decía, de la pared no me va a traer la pared, ¿no? Igual una vez estuvimos en un inmueble, en la taza del inodoro había sangre, entonces el perito no se atretó el inodoro, pues. Entonces le sacó muestra de sangre, todo, el perito biólogo, y como al día siguiente llega al laboratorio la taza de water, que lo había traído el perito de escena del crimen, y pide el examen biológico. Y digo, oye, no te estoy diciendo que ya no pidas examen biológico, ya le saquen esto, ¿para qué has traído? No, pues jefe, que hay que pecar de exceso antes de defecto. ¿Qué exceso? Tú que has desarmado toda una casa por traerle esto. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, esa política a veces es buena, ¿no? Pecar de exceso y no de defecto, pero si ya hay una coordinación previa, ¿por qué no hace caso, no? Y le metió un cocacho, pues anda, te voy a sancionar. O sea. Remitir también una muestra de control correspondiente a una porción de la zona no manchada. Claro, eso es bueno siempre, trabajar con controles. Sobre todo en este nuevo modelo procesal penal, donde exigen la participación de las dos partes, ¿no? De la parte acusada y de la parte agraviada. Quieren estar presentes los abogados, quieren que todo esté debidamente escrito en la documentación que tienen que mandar. Y por ese lado a veces te agarran, ¿no? El trabajo pericial puede estar muy bueno, pero si no has hecho los pasos del procedimiento que se debe, por ese lado también sueltan al delincuente. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. En los sospechosos, además de la sangre recogida en el lugar del suceso, se remitirán muestras de sangre o manchas de la víctima y del sospechoso. Como digo, siempre hay que triangular eso, víctima, victimario y escena del crimen. Triangulando esas cosas, interrelacionando esas tres variables, vamos a tener el éxito seguro de hallar al culpable, ¿no? Y saber cómo sucedieron los hechos. En el agua de piletas, lavaderos, vertederos, cañerías, etcétera, se deberá investigar la presencia de sangre, ¿no? El material biológico para examen de ADN, acá está. El éxito del análisis del ADN depende en gran medida del tipo de muestra recogida y de su preservación. Previamente deberá documentarse. Evitar su descomposición y deterioro, así como la contaminación cruzada. Entonces, en este caso para ADN lo que no podemos usar es formol, porque ahí sí estamos fregados. Matamos directamente a la célula. Pero usar un anticoagulante, por ejemplo, podría ser, ¿no? El método de recogida depende del estado y condición de la evidencia biológica. El sangre y manchas de sangre, sangre líquida de persona, debe ser recogidas por personal capacitado, recoger siempre 2 tubos de sangre, los tubos deben de llevar una etiqueta, las muestras deben refrigerarse, siempre. La sangre líquida en el lugar del suceso, la sangre líquida debe recogerse con jeringa o pipeta y ser transferida a un tubo con ETA, el anticoagulante. Con la ayuda de una espátula se puede transferir al tubo un coágulo, etiquetar debidamente la muestra, refrigerar. Se puede usar tela de algodón, gasa o tapones de algodón para absorber sangre líquida o un coágulo. Secar al aire sin exponerla a la luz del sol, ¿no? Para evitar su deterioro. En sangre húmeda, ropas con mancha de sangre húmeda, colocarla en una superficie limpia, colgarla para su secado, no usar bolsa plástica o recipiente herméticamente cerrado para el recojo de estas prendas humedecidas. Cada prenda debe colocarse por separado en bolsas de papel o en caja de cartón. Por ejemplo, en verano si usamos bolsa de plástico a veces suda y también no sirve de nada, entonces es recomendable para las prendas bolsas de papel o de cartón. Objetos con mancha de sangre húmeda, recoger los pequeños objetos manchados para su secado, tratar de preservar la integridad de cualquier configuración sanguínea durante la manipulación y transporte, traspasar un paño de algodón o gasa si el objeto es grande, etiquetar debidamente. Todo lo que se va a trasladar hay que rotularlo y etiquetarlo correctamente, ¿no? Poniendo quién lo está recogiendo, la fecha, la hora y cuál va a ser el destino de esa muestra. Las manchas secas en objetos móviles, hay que recogerlas separadamente los objetos manchados, por ejemplo las armas, las ropas, los recipientes, etc. Cada artículo debe colocarse en su propio envase, o sea, envase de papel, debiendo ser cerrado y etiquetado debidamente. Sobre material poroso se extrae una pequeña área de la mancha con agua destilada. Sobre material compacto se raspa una pequeña cantidad. Entonces siempre el perito tiene que llevar su fibra de gasa y su algodón y su agua destilada o su suero fisiológico. Para si la mancha está muy seca, diluirla con eso y con la mancha nomás, con las fibras, empaparlo, ¿no? Hasta que absorba todo. Y de ahí se deja secar y se mete un recipiente y lo trasladamos al laboratorio.
En el caso de las prendas de vestir, también una manera que se les aconseja a los pesquisas es que utilizan, por ejemplo, una secadora de mano, pero que no esté muy fuerte, o un ventilador para que seque, ¿no? Pero no exponer al calor intenso, porque eso sí puede matar la célula. Entonces, como les decía, hay una nueva modalidad que se está usando en Europa, que ha llegado a Estados Unidos, incluso hay libros sobre esto, que es el análisis de patrones de mancha de sangre. En alguna oportunidad se hizo un taller con Arthur, no sé si ustedes no han recibido ese taller y si están interesados, díganle a él y se podría hacer en un futuro este tipo de talleres. Como les decía, el trabajo criminalístico nace de épocas bíblicas y el analizar la sangre no es ajeno a eso, ¿no? Dice que Caín, cuando se pelea con Abel, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Y ahora maldito serás en la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Eso lo dice el libro de Génesis, ¿no? Pero la historia sigue contando pues estos hechos, ¿no? Dice en su libro el Shi Yuan Yi Lu, relata el esclarecimiento de un asesinato por medio de los restos sanguíneos. Una persona había sido asesinada con una hoz, por lo que la investigación solicitó que todas las personas trajeran su hoz. Entonces ahí entra a tallar también no solo la hematología, sino la entomología. Como los insectos tienen un olfato muy desarrollado, acuden rápidamente donde hay sangre. Entonces él mandó a poner, a ver, pongan las hoces acá. Y las moscas fueron atraídas por el olor de sangre y se movieron hacia una de esas hoces. Y entonces ya el emperador lo agarró y lo mandó a asesinar, pues. Ya había sido el culpable. En la obra Fratricidio, Helen Calela, a fines del siglo XIX, observa patrones de transferencia de sangre en la camiseta del joven hijo que le confiesa su culpa a su madre. Entonces ya estamos hablando ya, mira, de qué época ya comienzan a hablar de transferencias de mancha de sangre, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle, en su famosa obra de Sherlock Holmes, en la cual el detective muestra su preocupación en relación al descubrimiento de un reactivo confiable para la detección de sangre y un protocolo para analizar las gotas y salpicaduras que se extendía por toda parte. Mire hasta dónde se proyecta este autor, que ya comienza a hablar ya de hematología forense, ¿no? El doctor Piotrowski le brindó el carácter científico a esta disciplina, considerando el carácter dinámico para realizar sus observaciones y evaluaciones de patrones sanguíneos. Reconstruyendo escenas criminales controladas y ajustadas a diversas variables, experimentando con conejos vivos a quienes golpeaba repetidamente en la cabeza de diferentes ángulos y con diferentes instrumentos para luego observar sus reacciones. Siempre pues los famosos animalitos de laboratorio que sirven para la experimentación, ¿no? Entonces Leon MacDonald, quien al leer el trabajo de Piotrowski le interesó y lo masificó y fundó la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas Sanguíneas. Organizó congresos y eventos académicos, dirigió institutos de formación, realizó investigaciones, escribió manuales y textos. Entonces desde ahí ya viene ya el estudio de estos análisis, ¿no? Luego llegaron numerosos y reconocidos investigadores de los patrones de manchas sanguíneas como Gross, que es considerado el padre de la criminalística, quien se especializó en las diversas formas que presenta una mancha en función de cómo cae el suelo, los ángulos de impacto y la correlación de las manchas satélites con su direccionalidad. También el doctor Zinke realizó estudios para diferenciar entre los diferentes efectos que presenta el goteo al caminar y correr, enfatizando, al igual que Gross, en la direccionalidad de las manchas. Ya. ¿Qué pasó? No coge. No quiere funcionar esto. Ahora sí. Entonces,
Como disciplina forense, el análisis de los patrones de manchas sanguíneas tiene por objeto coadyuvar en la reconstrucción de un hecho delictivo. Generalmente, este estudio se hace para reconstruir un hecho criminal, para saber en qué posición estuvo la víctima, en qué posición estuvo el victimario, a qué altura, a qué ángulo. Todo eso va a determinar este análisis. El examen de la mancha de sangre proporciona información específica de los acontecimientos que se produjeron durante un incidente criminal. El análisis del patrón de manchas sanguíneas se basa en que la sangre como un fluido va a reaccionar con diversos tipos de fuerza de manera predecible. Las fuerzas internas de la gota de sangre, la cohesión, la tensión superficial y la viscosidad se combinarán con las fuerzas externas, la gravedad y la resistencia al aire, y en conjunto van a reaccionar contra la fuerza de impacto en diversos tipos de soportes de superficies absorbentes o no absorbentes, produciendo simultáneamente manchas sanguíneas de una determinada morfología y distribución, que esto van a ser los patrones. Van a variar conforme a las múltiples variables adicionales a las fuerzas, ¿no? La altura, la velocidad, el ángulo. Y como ven ustedes en la gráfica, la dinámica que tiene esa mancha, ¿no? Ese goteo. Entonces, ¿qué información se puede obtener de esto a la hora de reconstruir? La tipicidad, la direccionalidad, la convergencia, la angularidad, el origen, la velocidad. Ahí vamos a determinar el tipo de impacto, la secuencia de eventos, los números de golpes asestados, la naturaleza del objeto participante, la posición del sospechoso víctima, los movimientos de personas u objetos. Entonces tenemos la fase preanalítica, el aislamiento, la búsqueda, la perenización, la recolección, el traslado, la custodia, la protección. La analítica, las pruebas de orientación, las pruebas de certeza, de especificidad, clasificación, direccionalidad, angularidad, velocidad, convergencia, origen, reconstrucción, y la posanalítica, el informe, el dictamen y el pronunciamiento. Entonces tenemos la fuerza ejercida versus la duración del evento, ¿no? Vamos a ver el nivel preponderante de la fuerza durante el evento. Cómo se van dando estas gotas, ¿no? La dinámica. Cómo se van a ver. Ahí vamos a ver la dirección de la fuerza. Vamos a ver el punto de impacto. Los diferentes tipos de forma, ¿no? De acuerdo a la fuerza que se ha empleado. Y dónde ocurrió el punto, cuál es el punto de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mancha. Vemos que puede tener una salpicadura en la pared y vamos a ver, dependiendo de la fuerza que empleemos, cómo se va a manifestar esa salpicadura, esa proyección, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un proyectil de arma de fuego, hay dos tipos de salpicadura, ¿no? Una por donde va a ingresar la bala y la otra por donde va a salir. Entonces tenemos que ver esos dos campos para saber exactamente dónde estuvo la víctima. El examen de análisis de patrones de mancha de sangre es el examen de las formas, lugares y distribución de los patrones de estas manchas con el fin de proporcionar una interpretación de los eventos físicos que dieron lugar a su origen. Escena de los crímenes que involucran el derramamiento de sangre a menudo contienen una gran cantidad de información en forma de manchas de sangre. El patrón, el tamaño, la forma y la ubicación de dichas manchas pueden ser muy útiles en la reconstrucción de los hechos ocurridos. Basada en la premisa de que todas las manchas de sangre y los patrones de mancha de sangre son característicos de las fuerzas que lo han creado. Entonces vemos ahí cómo hacen, ¿no? Un coágulo que puede haber en el piso. Empleo una fuerza utilizando un martillo y vemos la salpicadura en la pared. Entonces lo que vamos nosotros a ver es la pared donde pudo haber sido el sitio de origen. Entonces a través de eso se hace todo un análisis, mediciones, y ahí vamos a determinar dónde fue el punto de origen. Supongamos que esa gota de sangre es la cabeza de una persona, todo. Entonces vamos a saber y a qué altura se pudo haber producido eso, ¿no? Entonces vamos a ver el lugar exacto de la persona, de la víctima, del victimario, y así ya vamos a tener una mejor interpretación del lugar. Las propiedades de la sangre, en promedio, las cuentas de esa manera del 8% del peso total del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 6 litros de sangre para los hombres, de 4 a 5 litros de sangre en mujeres.
Un 40% del volumen de sangre perdida a nivel interno o externo se requiere para producir un shock irreversible, ¿no? O sea, producir la muerte. A la pérdida de sangre de 1,5 litros interna o externa está obligado a causar incapacidad. Ahí lo que tiende el organismo cuando hay una pérdida de sangre es a estabilizarse, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce un shock hipovolémico. Cuando no puede estabilizarse, el shock hipovolémico va a conllevar a la muerte si es que no se recupera rápidamente. Las categorías de la mancha de sangre, acá por ejemplo, estos autores lo clasifican como pasivas, como transferencia y proyectado, ¿no? Decían que es importante la direccionalidad de la mancha de sangre, ¿no? Cuando una gota golpea una superficie perpendicular de 90 grados, la mancha de sangre resulta ser circular. La sangre que afecta una superficie en un ángulo menor de 90 grados se prolongarán o van a tener una forma de lágrima, como en el caso del gráfico. La direccionalidad general es obvio que la punta de la mancha de sangre, o sea, lo que es la cola, siempre será el punto en el sentido de la marcha. O sea, esa cola, ese satélite que se despliega de la mancha principal, eso nos va a indicar la dirección de la mancha de sangre, ¿no? Y acá el diámetro de la mancha se va a incrementar conforme se va incrementando la altura, ¿no? La determinación del ángulo de impacto. El ángulo de impacto es el ángulo agudo formado entre la dirección de la gota de sangre y el plano de la superficie que golpea, necesario para saber y establecer exactamente el lugar donde estuvo la víctima. El ángulo de impacto, el arco seno entre el ancho y el largo de la. ¿No? Como a diferentes tipos de ángulo, cómo va a variar la morfología de la mancha. Como les decía, un impacto por arma de fuego van a haber dos tipos de salpicadura, uno hacia la parte frontal y otra hacia la parte occipital, ¿no? O la parte delantera o la parte trasera. Entonces acá vamos a establecer el área de convergencia. Entonces esas manchas que yo veo ahí, ¿por qué se han salpicado a esa pared? Entonces tengo que hacer una serie de mediciones y al último, haciendo una proyección, voy a determinar que el área de convergencia ha sido donde está el círculo. Entonces la persona ha tenido que estar ahí para que se produzca todo eso que estamos viendo en el piso. Ahí por ejemplo, ¿no? Entonces cuando veo una salpicadura así en esa pared, comienzo, de acuerdo a las mediciones que tengo, ver para dónde está la dirección. Por eso es importante determinar la dirección. Y todo me indica que las direcciones van para acá. Entonces ahí tengo un área de convergencia porque son varios patrones los que tengo que analizar. Entonces yo sé que acá, a esa altura, en esa distancia, estuvo la víctima. Y así comienzo a reconstruir el hecho criminal, ¿no? La direccionalidad. Las ondulaciones, la dirección, ahí está la cola, la espina, el satélite me indica la dirección. En el caso de las ondulaciones, todo indica la dirección que es hacia un solo lado. Y ahí ya comienza determinar el punto de origen, los puntos medios, todo porque se va a trazar así. Y eso como como parte de un taller se tiene que tomar medidas de largo, del ancho, para nosotros tener la seguridad de que efectivamente así ocurrió el hecho criminal. Entonces se hace una serie de mediciones, lo más exacto posible, y por los puntos medios se va a trazar la direccionalidad. Entonces tenemos el punto inicial, el punto final, el punto medio. Y de ahí ya comienzo a hacer el trazo, ¿no? Por ejemplo acá, si quiero determinar la direccionalidad de estas manchas, veo hacia dónde están las ondulaciones, hacia dónde están los satélites, y así sé la direccionalidad. Direccionalidad del patrón, la direccionalidad del patrón, hacia dónde me estoy dirigiendo, la direccionalidad, toda la direccionalidad. Entonces todo eso me va a indicar la dirección. Por los puntos medios trazo hacia donde me indica la dirección y voy a dar un punto de convergencia.
el punto de convergencia, direccionalidad 1, direccionalidad 2, y si tengo más, todo. Y si tengo más de 2 puntos, ya no se trata de un punto, sino un área de convergencia, ¿no? Entonces comenzamos a hacer la reconstrucción. Y así de esa manera vamos haciendo el control. Hallamos el área de convergencia. El área de convergencia. Hago todos los trazados que tengo que hacer. Tengo mi área de convergencia. De ahí tengo que ir a la zona de origen. La zona de origen es el área de intersección tridimensional de los vectores direccionales, por lo que las proyecciones deben elevarse de su plano horizontal, para la cual es imprescindible conocer su ángulo de impacto. Entonces, para conocer el ángulo de impacto, tenemos que conocer el ancho de la mancha y el largo, y sacarle el seno. Entonces eso, vamos a una tabla trigonométrica y vamos a ver el seno de 0,6 a qué corresponde. Corresponde al seno de 37 grados. Entonces ya sé el ángulo en que estuvo la víctima. Entonces de ahí voy a tener que conocer la altura. Entonces el ángulo de impacto de una mancha de tal ancho es de 37 grados. Entonces tengo el ancho y tengo el largo, y de ahí me sale este valor, y ese valor en la tabla a qué corresponde. Entonces comienzo a mirar 0,49 a qué corresponde a 30 grados. Entonces el seno de 30 grados. Y de ahí haciendo ya el Pitágoras, hacemos un triángulo rectángulo, conociendo ya el ángulo del esto de la mancha, que es de 30 grados. Lo que me faltaría calcular sería la altura. Y la altura la saco por la tangente del ángulo de impacto, que es 30 grados, y la distancia que hay del punto de convergencia al punto inicial de la mancha. Entonces saco la tangente de eso y ya tengo la altura, que me salió 14 centímetros. Entonces esa persona que ha sido herida, o que ha sido victimada, o que ha sido muerta, ha estado a 14 centímetros del piso y a 30 grados de ángulo, ¿no? Entonces ya tengo ya la posición exacta de esa persona. Si hubiera otro patrones de mancha, otro grupo distinto, posiblemente hay que determinar a esa persona. Si la víctima llegó a defenderse antes de defender, de repente hirió también a su victimario, entonces hay que sacarle muestra de sangre al victimario, y ahí vamos a determinar a qué altura estuvo también el victimario, porque tenemos varios patrones, como ustedes miran ahí. Entonces, de esa manera se reconstruye las cosas, pero tenemos que tener mediciones lo más exacto posible, ¿no? Y así es un ejercicio que se hace parte del taller. Hicimos eso. Y de esa manera podemos ver, abarcar todo lo que es la hematología forense en síntesis, ¿no? Después hablamos del Blue Star. Entonces dice, es un nuevo reactivo cuyo objetivo es revelar manchas de sangre que han sido lavadas, borradas o que son invisibles a simple vista. Este producto está destinado a los investigadores de delitos, como el caso de los peritos forenses. La ventaja que tiene este Blue Star es que no va a alterar el ADN de la sangre. Revelaron que permite su posterior genotipado, o sea, hallar el perfil. También es compatible con el sistema ABO, además es más seguro y más fácil de preparar y usar. Este reactivo es más inocuo. El reactivo aluminol era un poco más, digamos así, cancerígeno, ¿no? Este no, este es inocuo, se puede aplicar, se puede tocar sobre la piel y no hay ningún problema. También el tiempo de duración vida. Pues tiene varias ventajas. ¿Esto no lo observas por medio de una luz? No, es en oscuridad. Es en oscuridad, sí. Tiene que ser en total oscuridad, porque basta un haz de luz. Es muy susceptible, se oxida muy rápido. El luminol sí es auto. No, también es en oscuridad. La reacción cuando es positivo es luminiscencia, ¿no? Es una reacción química luminiscente, pues. Tendrías que cerrarlo totalmente, cubrirlo con... Hemos hecho en espacios ahí, pero cubrirnos con esas bolsas que tenemos para los cadáveres, que es negra de lona, cubrirla totalmente, todo. La cosa es crearle espacio de oscuridad. Si no se crea ese espacio, no se va a tener resultados positivos, no se va a poder observar bien un resultado.
Y nosotros tenemos que tener la seguridad de la reacción que tenemos, pues, tratar de evitar los falsos positivos. Luz ultravioleta, esa se puede utilizar también, pero eso, la luz ultravioleta reacciona pues con cualquier tipo de compuesto orgánico, o sea, no va a ser tan específico como esto. Entonces, este más específico, específicamente para la sangre, ¿no? Y este es el hexagón que les digo, este es el test que digo que se hace que parece un pronóstico, ¿no? Es un complemento ideal para el Blue Star, pero también se puede utilizar en forma independiente. Esta prueba es muy fácil de usar, 2 o 3 minutos son normalmente suficientes para comprobar si la huella revelada es la sangre humana o no. La hemoglobina humana reacciona con el conjugado compuesto de partículas azules y anticuerpos monoclonales y anticuerpos humanos de la hemoglobina. Entonces el resultado de la lectura es similar a un pronóstico, ¿no? En este envase se va a diluir la muestra, como dicen 2 o 3 minutos, se rompe el capuchón de arriba y acá hay un pocito y va a haber una tira ahí que va a correr cromatográficamente y vamos a tener ya la muestra control y la muestra del problema, ¿no? Y si se marcan las dos líneas es porque es positivo. Estas son las presentaciones. Esta ya la parte química del Blue Star. Y esta es la manera de aplicarlo correctamente, ¿no? Usando un traje donde nos curamos de pies a cabeza, una distancia de 30 centímetros y, y con un aspersor viene, entonces con el aspersor aplicamos y cuando es positivo, esta como está la foto, ¿no? Acá en todos los casos donde se ha aplicado. Mira, hasta la morfología de la mancha inicial está, ¿no? El goteo, la salpicadura que hay. Cuando se usa un trapo se limpia todo, mire cómo deja la morfología, pues, ¿no? La huella de calzado, las manos, en el trapeador que se usó, también se utiliza bastante y se aplica bastante ahí. Los guantes. Y este es el caso, ¿no? Que Blue Star reporta como positivo. El marido celoso y que mata al amante de su esposa, ¿no? Entonces, todo lo que se trabajó. Detenido detenido un sospechoso en la escena de crimen después de que sus brazos se vuelven azules, ¿no? Esto generalmente también lo aplicamos constantemente nosotros acá, ¿no? Y ella, no, yo no he sido, yo no he participado, a ver, te aplicamos luminol en los brazos, fatal. Si te lavas con agua, sí, pero si te lavas con otro tipo, puede que no salga. Pero igual aplicamos de primera instancia, ¿no? Aplicamos con jabón todavía hasta sale, ¿no? Pero ya si aplicamos otro tipo, no sé, pues ya que... Es que generalmente no se aplica mucho acá porque es piel, pues. Puede, si un tipo de químico puede quemar. Pero hasta ahorita nos ha salido pues positivo, ¿no? Acá también, bueno, las actuaciones en la sangre vieja, respondiendo a lo que tú decías, y se ha demostrado su poder detectar en la sangre muy vieja. Hasta ahora el más antiguo descubierto por la sangre de Blue Star fue el de 2 soldados confederados que murieron en la batalla de Gettysburg. Esta decisiva batalla de la guerra civil se libró en julio de 1863, más de 145 años antes de que el reactivo se aplicó, ¿no? Entonces ya no se volvió seguro a utilizar esto todo y quisieron aplicar el reactivo y como es abajo sale positivo, ¿no? Yo en la experiencia propia lo he utilizado más de un año y me ha salido positivo. Un hecho que ocurrió después de un año y medio, creo, y salía positivo. Okay. Se supone que esta imagen corresponde a la sí. Material. Puede que inclusive no tenga ninguna relación con la cera que hayan puesto encima del papel. En el caso de que lo hubieran puesto cera, pues no sabemos si ha sido con cera o ha sido con agua, ¿no? Eso es lo que reporta el mismo Blue Star, ¿no? Entonces es así, si está bien conservada, reporta, ¿no? Acá el disparo de un peatón por un conductor también. Este caso se resolvió por la policía francesa.
Un peatón fue muerto por un conductor a través de la ventana del vehículo. El análisis se llevó a cabo 75 días después del asesinato. El coche había sido limpiado por el sospechoso y ya había sido quedarse afuera a la intemperie, ¿no? Lo dejó a la intemperie. Entonces cuando van los peritos le aplican la llanta y todo eso y hallaron sangre, ¿no? Y seguro a la hora de hacer el análisis de ADN, seguro correspondía al peatón ese fallecido. Igual la desaparición de un adulto, en este caso es sobre la desaparición de un adulto. El sospechoso había vendido su coche y el nuevo propietario era un carnicero. Utiliza el coche para el transporte de carne dentro de la bota, o sea, dentro de la maletera. Los análisis se realizaron un año después de la desaparición, después de que la desaparición había sido reportada, y al aplicar el Blue Star dio positivo. Se encontró en el maletero entre las que resultó ser sangre de la víctima, ¿no? Entonces uno puede confundirse de sangre, pues el otro dice no, pues yo traslado carne, pues entonces sangre ahí de vacuno, ¿no? Y total cuando En el caso de que mataron, el hijo creo que mató a la mamá que era fiscal o sí, estaba en una maletera. ah, No sé si la mataron ahí, pero que ahí la trasladaron. ahí la trasladaron, claro, sí. Entonces se tiene que analizar, pues, ¿no? Para eso está el ADN y se determina que es sangre de la víctima. Entonces se tira abajo la versión de que no. Bueno, en realidad él compró el carro, ¿no? Entonces él no lo mató, el que lo mató fue el que le vendió el carro, ¿no? Así. Los estudios demuestran que el Blue Star Forensic no interfiere con el análisis de ADN y la posterior confirmación. El Blue Star Forensic fue utilizada en varias escenas del crimen y las zonas azules fueron enviadas al laboratorio de ADN diferentes, ¿no? Eso, pues, por eso se demuestra la participación de una. Entonces ahora terminamos ahí con lo que es Blue Star y continuaremos pues con la entomología forense. Vamos a ver con Arthur. Bueno, vamos a continuar con lo que es la entomología forense. La entomología forense es el estudio de los insectos que se encuentran en los cadáveres, los mismos que aportan información útil en las investigaciones de carácter policial o judicial. Pero ¿por qué utilizar la entomología forense, no? Básicamente porque el 85% de la fauna encontrada en un cadáver corresponde a insectos. Las 3/4 partes de las especies animales son insectos, abundantes en cualquier hábitat. Son los primeros en acudir, acuden en forma ordenada, forman un equipo multidisciplinario. Aparecen a través de oleadas o cuadrillas. La primera oleada entonces, como decían, acuden en forma ordenada y los tratadistas lo llaman oleadas o cuadrillas. Entonces la primera oleada son los primeros insectos atraídos al cadáver fresco. La segunda oleada son los insectos atraídos por el olor cadavérico. La tercera oleada, los que ya cuando el cadáver está ya haciendo fermentación, de las grasas, la fermentación butírica. La cuarta oleada, cuando ya ocurre la fermentación caseica o proteínica. La quinta oleada, los tejidos se licúan y forman el putricartílago, la fermentación amoniacal.
La sexta oleada, ya cuando el cadáver está desecado por los ácaros. La séptima, cuando el cadáver está completamente desecado y los insectos que lo habitan comienzan a roer los tejidos. Y la última oleada es la desaparición de los restos de oleadas anteriores. Arrasa con todo. ¿Qué grupos son útiles y quiénes son? En el caso de los insectos, 3 de los 32 grupos de insectos son los más importantes. En el caso de los dípteros, los adultos y las larvas, los coleópteros también adultos y larvas, y algunos lepidópteros de importancia criminalística, ¿no? Los dípteros aproximadamente son 150.000 las especies estudiadas. Están entre la familia de los califóridos, sarcofágidos, múcidos, fánidos, piofílidos, fóridos, drosófilos, estratiómidos. Los coleópteros, aproximadamente 375.000 especies. Están la familia de los derméstidos, sílfidos, cléridos, histéridos, trógidos, estafilínidos, nitidúlidos, escarabeídos. Y los lepidópteros, aproximadamente 170.000 especies, entre los que destacan los tinéidos y los pirálidos. Todos estos tipos de insectos nos van a dar un dato que va a ser útil para determinar el intervalo post-mortem de un cadáver en estado de descomposición. También nos va a dar el lugar donde ha sido hallado, si era el lugar primigenio o lo han movido, o porque hay algunas especies que son muy endémicas, propias de algún sitio, algún sector, algún tipo de clima. Entonces, incluso hasta nos van a dar la causa de muerte, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, donde se sacrifica bastante a las larvas y se ve el contenido que tiene. Entonces, si ese cadáver ha sido de repente algún veneno o algún tóxico, nos van a dar esos datos las larvas. Y ya teniendo ya la sofisticación, ya el instrumental, ya una tecnología de punta, incluso hasta se puede hallar el ADN de la persona que está descompuesta, que no se puede identificar plenamente, ¿no? Entonces, la entomología en el caso de los dípteros tiene ciclos cortos y va a tener una descendencia abundante. Como son los primeros en acudir, son los primeros en ser estudiados. Y acá vamos a tener esta familia, los califorios, que son los de color verde metálico, a veces verde, a veces azul. Son fáciles de reconocer, como en el caso acá de estos que están disecados. Así le llaman, pues no porque se encuentran los cadáveres. Los sarcofágidos son de color gris, tórax con rayas, abdomen con tablero de ajedrez, como los que están acá, ¿no? La especie sarcófaga. Los múcidos son las que conocemos normalmente, que están en las casas. Acá está el ciclo evolutivo de huevos, larvas, de ahí entra pupa, de ahí entra ya los estadios inmaduros, los estados tenerales que le llaman, y de ahí a la adultez. Acá tenemos un coleóptero que es el derméstido, los diferentes tipos de coleópteros, histéridos. Entonces esto de ahí los otros tipos de insectos de importancia, aparte de los dípteros, son los coleópteros. Ahí tenemos que lo vamos a encontrar una vez que ya los cadáveres estén empezando ya la descomposición. Ya no solamente les va a interesar el olor a sangrecita, el que el cadáver sea fresco, sino van a ir ya por más, ¿no? Más profundo, ya tejidos de repente, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en el exterior, llegan en estado de descomposición avanzados. Los adultos y juveniles, muchos son depredadores, son ciclos largos con poca descendencia. Y acá tenemos algunas larvas, ¿no? De coleópteros. Acá tenemos el ciclo evolutivo. Entonces, ¿qué características cumplen? O sea, ¿qué hábitos alimenticios tienen estos insectos? Unos son necrófagos, van a consumir materia en descomposición,
lo cual nos va a permitir estimar el intervalo post-mortem. Otros son necrófilos, van a ser depredadores y parásitos, adventicios o accidentales, omnívoros. Otros van a tener un alto desarrollo de estructuras sensoriales. Entonces ellos tienen, pues, digamos, si queremos analogar el olfato, lo tienen en las alas, en las patas, en el tórax, prácticamente en todo el cuerpo. Tienen gran movilidad los individuos adultos, ciclos de desarrollo cortos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los coleópteros, esos a veces salen una vez que se alimentan, buscan ahí, se encuentran enterrados ahí hasta a 1 o 2 metros donde se encuentra el cadáver. Entonces, cuando uno va a investigar, va a colectar este tipo de insectos, tiene que más o menos calcular la distancia, ver hasta dónde se ha movilizado este tipo de estos. Ciclo de desarrollos cortos, como ya hemos visto, en el caso de los dípteros. Las variables que afectan la descomposición y sucesión, por ejemplo, los inherentes al individuo, la constitución física, ¿no? En los obesos es más rápido, ¿no? Parece que la grasa les atrae mucho y se alimentan rápido, es un alimento, pero es un banquete para ellos. La edad en los adultos es más lento, en los que están enfermos es más rápido. En las drogas van a acelerar el proceso de descomposición. Los traumatismos antemortem van a acelerar la descomposición. Estas son características que hay que tener en cuenta al momento de analizar un insecto. Las meteorológicas, la temperatura y la humedad son primordiales, ¿no? En el caso de sitios áridos, el cadáver se puede saponificar o momificar, ¿no? Lo que ocurrió con el caso de Ciro, por ejemplo, ¿no? Estar expuesto a altas temperaturas y después a temperaturas bajas y después a altas, una parte de su cuerpo que estaba momificado y la otra parte que estaba en descomposición ya. Entonces, en la momificación se interrumpe el proceso de descomposición por el frío que hacía, y cuando ya se dejó ya de hielar, digámoslo así, la nieve ya no lo cubría, estaba expuesto al sol, y eso terminó por tener una parte del cuerpo momificada y la otra descompuesta. Las zonas geográficas y ambientales, el factor geográfico va a influir bastante. El entorno, si es rural, si es urbano, si está expuesto, enterrado, encerrado, sumergido, traumatismo post-mortem. Entonces, últimamente hemos estado encontrando este tipo de cadáveres, ¿no? Expuestos, enterrados, en maletas. Entonces surgió una preocupación para quien les habla, y teníamos un practicante sanmarquino que es experto en entomología. Hicimos un proyecto con él de trabajar con chanchos, con lechoncitos de 10 kilos, y a uno lo enterramos, a uno lo quemamos y a uno lo pusimos expuestos para que nos sirva de control. Y eso lo hicimos en Mala. Y tuvimos pues buenos resultados, ¿no? Porque hay pequeñas diferencias entre uno y otro, ¿no? Entonces, pero el problema es de que se tiene que hacer más trabajos para poder sacar nosotros el perfil de la población de insectos en esa zona. Entonces, ya tenemos ubicado lo de esa zona de Mala, pero lo ideal sería tener ubicado en casi todas las regiones los diferentes tipos de macroclimas, o de microclimas, perdón. Por ejemplo, hacer uno en el Callao, hacer otro en este distrito. Entonces ya sabemos si ese cadáver o no, esos insectos que se encuentran son propios de esa zona donde se le encontró, o ha sido trasladado de otro lugar, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, pero al menos ya empezamos por algo, ¿no? Entonces, ojalá que esto sea un efecto multiplicador de los demás peritos, porque ya tenemos algunos trabajos, hay pocos en estos trabajos de entomología, ¿no? Pero lo poco que hay ya se puede ir trabajando, ¿no? En provincia también estamos poniendo en Cajamarca, ya se hizo. Queremos hacerlo en Chiclayo, queremos hacerlo en diferentes tipos, pues, para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Estas variables son importantes, ¿eh? Y ahí cómo se estima el intervalo post-mortem, ¿no? Entonces, cuando los insectos son usados como indicadores en el cálculo de intervalo post-mortem, usualmente se emplean dos métodos. En la primera, se usa la presencia o ausencia de determinadas especies como un indicador del tiempo de muerte, basado en los patrones de sucesión.
La segunda está basada en el tiempo de desarrollo de los insectos, sobre todo larvas, encontrados en el cadáver. Estos dos métodos pueden ser usados de forma complementaria, aunque para el segundo se requiere el conocimiento preciso de los estados inmaduros de desarrollo de las especies involucradas. ¿Qué se quiere decir con eso? De que podemos identificarlo a través de lo que encontramos en ese momento, y si no se tiene seguro, por eso se trabaja con claves taxonómicas, porque ahí ya llega un momento en que las especies varían de repente en los elitros, ¿no? En las alas tiene una venación, en uno, en otro no tiene, entonces por ahí varía la especie, pero después todo lo demás es igual. Entonces a veces no te tienen esa seguridad, entonces hay que dejar que termine el ciclo evolutivo. Entonces se le alimenta, que es lo que requiere este insecto en su estadio larval, y se le da las condiciones, ¿no? Se les crea las condiciones. Y una vez que ya llega a la adultez, ya es más fácil identificarlo siendo adulto que a nivel de larva. Entonces por eso se dice que hay dos métodos, hay dos maneras que se pueden usar complementariamente o paralelamente, ¿no? Se asume que la mosca encuentra el cadáver en poco tiempo, que la mosca pone los huevos poco después de encontrar el cadáver, que el desarrollo depende principalmente de la temperatura ambiental, que los datos de la estación meteorológica coinciden con las de la localidad del descubrimiento. Y acá vamos a tener este cadáver, por ejemplo, ¿no? Ya está totalmente descompuesto, no se le puede identificar. Vamos a en primer lugar a determinar el intervalo post-mortem. En segundo lugar, a ver si ese es el lugar donde efectivamente ha sido enterrado desde su inicio, o ha sido encontrado desde su inicio, o lo han traído de otro lado. Tercero, recurriremos pues a las pruebas ya ontológicas, a través del odontograma, tratar de identificarlo, si no a través de los huesos, hacerle un estudio ya de ADN ya a nivel mitocondrial, ya. Tendremos que recurrir a la línea materna y todas esas cosas más difíciles. Pero hay que agotar todos los medios. Independientemente del método a utilizar, si se pretende hacer un cálculo de aproximación del intervalo post-mortem usando evidencias entomológicas, existen numerosas variables que pueden alterar el establecimiento de este intervalo. Las variables más importantes a tener en cuenta son la temperatura. Hay que tener un estudio muy preciso de los insectos que colonizan los cadáveres, porque el carácter exotermo de los insectos nos va a dar una apreciación más exacta, ¿no? Grasberger y Reita en el 2001 reportan que la oviposición en dípteros es significativamente baja a temperaturas menores de 10 grados centígrados. Esto influye directamente en el proceso de descomposición cadavérica, haciéndolo más lento en los meses del año en que las temperaturas son inferiores a 10 grados centígrados. Además, la velocidad de desarrollo en larvas disminuye debido a las bajas temperaturas, convirtiéndolo en otro factor que afecta al proceso de descomposición. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro una larva y tengo este dato de que en cierta época del año estos al bajar la temperatura no van a ovipositar? Entonces yo puedo dar una apreciación que no es tan correcta si no tomo en cuenta estos datos de la temperatura, porque el ciclo puede extenderse como el ciclo puede acortarse. Cuando hay altas temperaturas el ciclo se acorta, y cuando hay bajas temperaturas el ciclo se alarga. Entonces, si tengo que tener preciso, tengo que conocer bien el comportamiento de ciertos insectos para yo poder dar un intervalo post-mortem, ¿no? Poder precisar que sea lo más exacto. Entonces hay que ver también un estudio ecológico, no solamente ver la larva, sino todo lo que acompaña a la larva. A veces hay carcasas, todo que ya están en la segunda, tercera generación, entonces ya pasó todo un ciclo completo por ahí. Entonces no solamente guiarme, yo traje estos insectos, pero yo quiero más datos. ¿Quieres que yo te termine el intervalo post-mortem? ¿Qué otro tipo de insectos has encontrado? No, había un montón, pero ¿qué tipos? Pues las carcasas, no, ya los dejé, pero solamente trabajo con esto que se estaban moviendo. Entonces no, hay que ver qué había alrededor, qué tipo, había un tipo de vegetación, qué sé yo, otro tipo de, qué animales podrías haber visto de repente que sean depredadores, ¿eh? No, entonces me dan un dato, entonces yo voy a dar, con ese poco dato, puedo dar un dato impreciso. No puedo ya de repente patino y quieren investigar y quieren en el momento de dar un intervalo post-mortem, ya pone una semana y comienzan a investigar en una semana, no va a dar nada. Pero si yo le digo, no, ¿sabes qué? Esto tiene mínimo un mes, entonces busca cadáveres hace un mes que ha estado haciendo
qué podía haber estado haciendo esta persona. Entonces le das al pesquisa, le das al investigador un dato más exacto. Pero si yo le doy una semana, no, este tiene una semana de muerto, entonces una semana no, acá comienzan a investigar por la zona donde ha desaparecido todo, teniendo ya alguna información. No, acá no desapareció nadie hace una semana, entonces el caso lo van a encarpetar. Pero si yo le digo, no, hace 2 meses, entonces no, sí, por acá desapareció 2 meses, ¿dónde vivía esa persona? Van a su casa. Y ya la investigación se hace más completa, ¿no? Entonces por eso hay que tener en cuenta varios factores. La temperatura es uno de ellos. La masa larval es otra, ¿no? Puede causar un incremento de temperatura debido a la actividad propia de la alimentación de las larvas. Experimentos de laboratorio han permitido reportar que dentro de una masa activa de larva tipo 2 y tipo 3 se produce un aumento de 1 a 1.3 grados centígrados en la temperatura del aire circundante. Este aumento de temperatura puede dar lugar a un aumento en la velocidad de desarrollo y mejora el efecto de las condiciones climáticas de frío. Entonces, a veces el estar así conglomerados todas estas larvas van a aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, entonces va a comenzar el desarrollo. Y yo digo, no, esto tiene 2-3 días de muerto. Bueno, no tiene más que un día. O pues, no tiene una semana, no tiene menos. Entonces, hay que tomar en cuenta. Por eso hay que tener toda la información de lo que hay alrededor del cadáver. El comportamiento nocturno también, ¿no? Existe la posibilidad de que la muerte se haya producido durante la noche. Entonces, esto tiene importante repercusión sobre el comportamiento de los insectos. De manera general, se cree que las moscas asociadas a cadáveres son inactivos por la noche y no se espera que ovipositen durante este periodo, ya que los experimentos han demostrado que la oviposición se reduce significativamente en un 33%, o sea, la tercera parte, cuando ésta se efectúa durante la noche. Entonces, si yo no tengo en cuenta todos estos factores, mi precisión del intervalo post-mortem va a ser pues mala, ¿no? Por eso, aún así, teniendo en cuenta todas estas cosas, siempre se da por intervalos, ¿no? De 3 a 5 días, de 5 a 7, de 6 a 8, ¿no? Entonces siempre hay con un más menos 2 días, así se da esto. Ya si tú estás recontra seguro, ahí ya tú le das una estimación exacta, ¿no? Pero si no, son por intervalos, que también está permitido. Drogas y otras sustancias tóxicas, ¿no? Cuando se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición, existe un problema, ya que las muestras tomadas para análisis toxicológicos, tales como sangre, orina y órganos internos, no están presentes. Sin embargo, los insectos pueden ser usados para análisis de toxinas y sustancias de drogas. Cuando las larvas se alimentan de tejidos de un cadáver que murió por sobredosis de algún tipo de droga o toxina, esta es metabolizada e incorporada al tejido de la larva. Eso es lo que les decía, ¿no? Que se puede hallar hasta la causa de muerte. El método de preservación, ya lo que les decía, se hace los 2 tipos de métodos. Cuando se estudia la biología del desarrollo larval en laboratorio, se hacen curvas de crecimiento en las cuales se describen los cambios de tamaño, el largo del cuerpo en relación a su edad. Generalmente, cuando una larva es colectada en la escena del crimen, esta es sacrificada y preservada en algún tipo de líquido, etanol al 70% por ejemplo, pero el tipo de fluido y el método de preservación pueden influenciar en el tamaño final de la larva, que se va a analizar y comparar con datos ya graficados. Pasamos a preguntas y continuamos eso la próxima semana. Como quieras. Sí, pues, A ver. Si se da uno participar tiene preguntas, por favor. Ya. Porque si no, solamente él está hablando. Si preguntas, toma cualquier tema para que contesten. Ya. A ver, Jocelyn Medalía Aguilar Mesal, los insectos detectan olores y sabores a través de sencillas, las cuales interactúan con las moléculas químicas que se emiten ya sea por el cadáver. En este caso, estoy en lo correcto. ¿A qué le llama sencillas? ¿Cómo es usted? Puedo describir la presencia de insectos a diferentes tiempos de putrefacción. Ya. Bueno, sí, estás en lo correcto, Jocelyn. Como estamos hablando acá un poco, los insectos tienen los órganos sensoriales muy desarrollados. Entonces, se puede
se puede determinar a través del estudio químico el cadáver al interactuar con el medio en que se encuentra, se puede determinar efectivamente de qué especie se puede tratar. Si es a lo que te refieres con tu pregunta, porque no le entiendo un poco. Con respecto a la otra pregunta, me dices cómo soy yo. O quiero entender, acá dice cómo es usted, puede describir la presencia de insectos a diferentes tiempos de putrefacción. Si obvio eso de cómo soy yo, si puedo describir la presencia de insectos a diferentes tiempos de putrefacción, sí se puede exactamente, pero hay que hacer una buena colecta de los insectos. Justamente lo que estamos hablando hace un momento, de que es importante tener en cuenta ciertos factores: temperatura, humedad, el área geográfica donde se encuentra, si está acompañado de masa larval, o sea, hacer un estudio más ecológico para poder precisar el tiempo, el intervalo post-mortem. Entonces, si esa es tu pregunta, espero haberla absuelto. Entonces, no sé si habrá más preguntas. Sí, quiero un detalle sobre el manejo de escena de crimen. Ya, Sobre eso, que refuerce sobre eso. Ya, el trabajo de escena del crimen es un trabajo que se hace mancomunado, un trabajo que se hace en conjunto actualmente con el investigador del delito, que es en caso el llamado pesquisa. Entonces cada uno va a tener la función, ¿no? El pesquisa lo que va a hacer es prepararnos a nosotros la escena para que nosotros podamos analizarla correctamente. Entonces ellos hacen lo que en el abordaje de escena del crimen se llama niveles. Ellos van a realizar el primer nivel. Ellos, al tener conocimiento de un hecho criminal, van a verificar el hecho, se van a constituir al lugar, y una vez que comprueban que el hecho es cierto, van a aislar y proteger a la escena y llamar a todos los, van a comunicar a todos los que van a participar de la investigación. En este caso van a llamar al fiscal, van a llamar al perito y van a llamar a la unidad especializada, dependiendo del tipo de delito que se esté investigando. Y una vez que ya acudamos nosotros, ya nosotros nos hacemos cargo de la escena y tratamos de buscar todo tipo de indicio dependiendo de la naturaleza del delito, ¿no? En este caso, como va un equipo multidisciplinario, cada perito va a buscar lo de su especialidad, y en el caso de nosotros los biólogos, vamos a buscar todo indicio orgánico que tenga relevancia con el delito que se está investigando. Y de esa manera vamos a aportar a la investigación a través de estos indicios que se van a convertir más adelante en pruebas, aportando estas pruebas a la investigación del delito. Sí, creo que por ya terminamos y hay consultas al correo. Ya, ¿Usted puede dar su correo? ya, claro, ya listo. Mi correo es carviol69, car de Carlos y viol de biólogo, carviol todo junto. Con copia a capacitación @bqcsac, preguntas al ponente, con copia de ese correo para poder monitorear la respuesta. Ya, entonces carviol69 @yahoo.es. Entonces continuamos el día próximo domingo. Ya de ser un por el plazo